Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Sí, hermanos, pues estamos en la epístola a los Efesios. Y pues podríamos decir que, ¿verdad? Prácticamente el primer capítulo podríamos dividirlo en 3 secciones principales. Número 1, la salutación del apóstol a la iglesia, versículos 1 y 2. Número 2, pues vamos a decir así, las bendiciones que hemos recibido desde los celestiales, desde los lugares celestiales, ¿sí? Y esos son bendiciones de parte del Padre, bendiciones de parte del Hijo y bendiciones de parte del Espíritu. Entonces, esa es una manera de decirlo, ¿verdad? Esas bendiciones son el buen hablar del Padre hacia nosotros, sus hijos. Son el buen hablar del Hijo hacia nosotros. Y son el buen hablar del Espíritu hacia nosotros. Entonces, pero luego, ahora, de versículo 15 hasta versículo 23, yo diría, o sea, el apóstol está orando por los santos. Y aquí, el primer punto fuerte es que él ora para que el Padre de Gloria nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. Digo, eso es realmente algo muy fuerte, muy sólido, muy tremendo, realmente. ¿Ve? Pero luego, del versículo 19, ¿ve? Pues yo digo, pues sí, desde el versículo 15 hasta el versículo 23, o sea, está hablando del poder de Dios para con nosotros. Entonces, aquí, ¿ve? En el versículo 19, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder, de su dunamis? La supereminente grandeza de su dunamis para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Versículo 20, que hizo operar en Cristo, resucitándole de los muertos. ¡Wow! Entonces, primeramente dijimos, y mostramos cómo este poder, reside en la persona misma de Jesús, ¿sí? Y cómo este poder, pues está realmente, pues mostrado como Cristo, como Dios y mostrado como hombre,
como Jesús. Digo, porque en eso reside, ¿ve? Porque en realidad el mismo proceso que pasa el Señor Jesús, el mismo proceso que estamos pasando nosotros. Y así como el Señor, o sea, desde antes de la fundación del mundo, o sea, el Señor inicia, ¿ve? O el Señor está en su gloria. Entonces, desde ahí, o sea, el Señor viene hasta que pasa por la encarnación y el vivir humano, la muerte, la resurrección y la ascensión, ¿verdad? Y luego, o sea, regresa de nuevo, o sea, a su estado de gloria original. Entonces, ok. Ese es el primer aspecto que vimos de cómo nosotros tenemos este poder. Pero el siguiente poder, hermanos, digo, claro que lo vamos a ir complementando también con más asuntos, ¿verdad? El siguiente punto que nosotros vimos es la resurrección de Jesús. Es lo que muestra aquí el versículo 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Claro que aquí está en primer lugar, o sea, su poder de resurrección. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que enfatizar. Pero luego también con nosotros los que creemos estamos implicando la fe. Pero ahorita no vamos a cubrir la fe. Ahorita, digo, ya cubrimos, o sea, que en realidad, o sea, este Jesús tiene el poder de resurrección. ¿Por qué? Porque Él tiene poder para poner su vida y para volverla a tomar. Entonces, este es el aspecto número 2 de su poder, ¿sí? El aspecto número 1, pues es que si podemos tomarlo a Él como Dios y como hombre, ¿sí? El aspecto número 2 es el poder de su resurrección. Si nosotros decimos, o sea, el poder, o dicho de otra manera, el aspecto número 3, podríamos decir el aspecto de la justicia de Dios. Eso también es otro asunto importante, hermanos. O sea, Romanos 1:16 dice que el evangelio es poderoso, ¿sí? Pero el verso 17 nos dice la razón, porque la justicia de Dios se revela, ¿sí? En el evangelio. Y luego, claro, o sea, por fe y para fe. O sea, es otro aspecto, ¿verdad? Pero estamos ahorita vamos con el aspecto de la justicia de Dios. Fíjese, el hombre, en Génesis capítulo 3, el hombre cayó de Dios. Ya dijimos que en Génesis capítulo 2, versículo 17, Dios le puso un mandamiento al hombre, que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que comiese de ese árbol, moriría sin remedio. ¿Ve? Pero en Génesis capítulo 3 tenemos la caída del hombre, la desobediencia del hombre. Finalmente el resultado lo vemos en el verso 24, que es el último versículo de capítulo 3 de Génesis. Entonces, en este versículo nosotros vemos 2 querubines con espadas encendidas. Los querubines tipifican la gloria de Dios. Las espadas tipifican la justicia de Dios. Encendidas o llameantes tipifican la santidad de Dios. Entonces, dicho de otra manera, el hombre cayó de Dios, pero cayó de su gloria, de su justicia y de su santidad. Así que, en realidad, hermanos, estos 3 aspectos pues son aspectos cruciales, ¿ve? Cuando decimos que el hombre cayó, entonces, si nosotros vemos a partir de Romanos capítulo 1, del versículo 18, ¿sí? Hasta el final de capítulo 1 y luego capítulo 2,
hasta el versículo 20 y 23 de Romanos, ¿sí? ¿Por qué queremos tomarlos en cuenta? Pues porque, mire, déjenme les leo, por ejemplo, el versículo Romanos 3:20. Dice lo que dice. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley, ninguna carne será justificada delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento claro del pecado. Bueno, ese es un punto, ¿verdad? En el verso 23, Romanos 3:23, dice, porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la realidad de Génesis 3:24, ¿sí? Entonces, ok. Pero en el verso 24, Pablo dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Entonces, de esta justificación, siendo justificados gratuitamente por su gracia, de esto estamos hablando, de la justicia de Dios, ¿sí? Entonces, es el tercer aspecto que en realidad es importante, porque si no tenemos este aspecto, hermanos, pues haga de cuenta que estamos en el aire, ¿ve? Este es el aspecto, porque Dios, mire, el Dios que se revela en la Biblia es un Dios justo. Salmo 89:14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Entonces la justicia y el juicio son el cimiento de su trono. Entonces uno tiene que cumplir con todas las demandas que el Padre tiene ahora sobre nosotros, ¿ve? Porque desobedecimos. Y entonces, o sea, la paga del pecado pues es la muerte. Entonces ahora, digo yo, el Padre tiene unas demandas sobre nosotros. ¿Por qué? Porque somos presos o somos, ¿qué otra palabra utilizaremos? O sea, somos cautivos, ¿verdad? O sea, del pecado, y simple y sencillamente la paga del pecado es muerte. Así de sencillo, ¿eh? Entonces, Dios necesita que se cumpla su justicia para poder operar su poder. En ese sentido, cuando Jesús viene, ¿ve? Y muere, dice, muere como el Cordero de Dios, como el sacrificio que propicia. Es decir, eso implica que derrama su sangre, ¿ve? Para perdón de pecados. Entonces, Él muere, Él se ofrece a sí mismo a Dios como el sacrificio que propicia. Entonces Él derrama su sangre, pagando el precio por todos nosotros, pagando el precio por usted y por mí. ¿Ve? Esa es la realidad. Nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Por la ley, ninguna carne será justificada. Entonces tenemos sentencia de muerte, pero el Señor paga por nosotros, paga por nuestros pecados y derrama su sangre como el precio por nosotros. Entonces eso quiere decir que nos redime, quiere decir que nos compra de nuevo para Dios, pagando el rescate nuestro que es el precio de su sangre. Es decir, la vida de un hombre por la vida de otro hombre. Y entonces Dios, ve, al ver cumplidas sus demandas, entonces el Padre no tiene otra más que decirnos, eres justo, eres justo. Y eso es lo que también le da el poder al Evangelio, ¿ve? Entonces el Evangelio es poderoso, ¿verdad? Porque por un lado, o sea, el Señor Jesucristo, ¿ves? Es Dios y es hombre. Ese sería el primer aspecto. Por otro lado, ¿verdad? Porque Él es el resucitado. Su poder de resurrección
¿Me explico? Es la supereminente grandeza de su poder y actúa en nosotros los que creemos. Entonces, como tercer aspecto, estamos poniendo la justicia de Dios. La justicia de Dios tiene que ser cumplida. Si no, en realidad, hermanos, no hay nada. Pero, por causa de la justicia de Dios, entonces, tenemos vida y viviremos por esa vida. Gloria al Señor. Amén.